Buenas noches, hoy vamos a continuar con el capítulo 8, la segunda lección, empezando por el tema de las consideraciones sobre los fluidos. Aunque ya lo vimos en el capítulo 3, por eso nos va a servir de repaso. Entramos en consideraciones sobre los fluidos. El fluido universal es la materia básica fundamental de todo el universo material y espiritual, la materia elemental primitiva. Es altamente influenciable por el pensamiento, que es una forma de energía, pudiéndose modificar, asumir, formar propiedades particulares. Los fluidos son el vehículo del pensamiento de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. Todos están sumergidos en el fluido cósmico universal, sustancia básica de la creación. Uno de los grandes misterios que la ciencia humana procura esclarecer es la de la existencia de una materia básica universal, capaz de servir de punto de partida para el origen de los elementos físicos conocidos. Aunque los investigadores de todo el mundo se hayan empeñado en el estudio de la estructura íntima de los átomos, aún no se consiguió encontrar ese elemento básico primitivo. Estudios modernos afirman que en el principio todos los elementos en ese momento y en ese punto de partida habrían explotado, dispersando materia por el espacio, dando origen a las nebulosas, a los sistemas estelares, a las plantas, a los planetas y a los astros. El universo, de acuerdo con la física moderna, continúa expandiéndose y no se sabe hasta cuándo continuará en ese proceso. La ciencia entiende que encontrando el elemento material primitivo, estaría frente a la solución de muchos misterios sobre el origen de las cosas. En el siglo XIX, cuando comenzaron las manifestaciones de los espíritus, ellos revelaron una teoría donde explicaban de manera racional el origen de las cosas materiales espirituales. Decían que había por toda la creación un elemento primitivo etéreo, denominado fluido universal, y que todos los elementos materiales conocidos serían formas modificadas de este fluido. Algunos científicos en el pasado investigaron la materia básica, también denominada éter, pero no consiguieron convencer a los medios científicos de su existencia. La ciencia no podía comprender la presencia en el espacio de una materia tan sutil, que no fuese detectada por los instrumentos existentes. Los fenómenos mediúnicos de efectos físicos demuestran la existencia del fluido universal, base de todos los elementos materiales. Pasamos de tema y vamos a ver el fluido universal. El fluido universal es la materia básica fundamental de todo el universo, material y espiritual, la materia elemental primitiva. Es altamente influenciable por el pensamiento, que es una forma de energía, pudiéndose modificar, asumir formas y propiedades particulares, como hemos leído antes. La acción del pensamiento divino sobre el fluido universal dio origen a las nebulosas, a los sistemas estelares, a los planetas y a los astros. Es en esa materia fluídica que el Creador ejecuta el plano existencial, como hemos puesto aquí en la pared. El fluido universal llena todo el espacio existente entre los mundos. Por medio de él viajan las ondas del pensamiento, de la misma manera que las ondas sonoras se proyectan en la capa atmosférica. En torno a los planetas, el fluido universal se presenta modificado. La presencia de la vida en el orbe le impone características especiales, puesto que es alterado por la actividad mental de los habitantes. Así, en los mundos más primitivos, el fluido universal que los rodea se presenta oscuro y pesado. En los mundos más civilizados, la atmósfera espiritual es más leve y luminosa. Para una mejor comprensión, se puede decir que ese principio elemental tiene dos estados distintos: el de imponderabilidad o de eterización, estado normal primitivo, y el de ponderabilidad o de materialización. Al primer estado pertenecen los fenómenos del mundo invisible, del mundo visible. Lógicamente, del mundo invisible, y al segundo, el del mundo visible. Lógicamente que entre estos dos estados
existen muchísimas formas intermedias de transformación del fluido en materia tangible. En el estudio de este importante asunto entenderemos el origen de muchas afecciones del ser humano y los fundamentos del fluido terapia que se aplican en los centros espíritas y en otras asociaciones. Es la profilaxis y tratamiento de las enfermedades físicas y espirituales. En el estado de eterización, el fluido universal no es uniforme. Sin dejar de ser etéreo, pasa por modificaciones tan variadas en su género y más numerosas tal vez que en el estado de materia tangible. Tales modificaciones constituyen fluidos distintos que, si bien proceden del mismo principio, son dotados de propiedades especiales y dan lugar a los fenómenos particulares del mundo invisible, siendo todo relativo. Esos fluidos tienen para los espíritus, que en sí mismos son fluídicos, una apariencia material, como la de los objetos tangibles para los encarnados, y son para ellos lo que para nosotros son las sustancias del mundo terrestre. Ellos las elaboran, las combinan para producir efectos determinados, como lo hacen los hombres con sus materiales, aunque utilizando procesos diferentes. Bueno, terminado este tema, continuamos con los pases. Nos preguntamos, ¿qué es el pase? Bueno, pues el pase magnético o imposición de manos es una transfusión de fluidos cósmicos y espirituales que alteran el campo celular. Cuando dos mentes se sintonizan, una pasivamente y otra activamente, se establece entre ellas una corriente mental cuyo efecto es el de plasmar las condiciones ideales para que el ser activo logre ejercer influencia sobre el ser pasivo. Este fenómeno se denomina magnetización, proceso por el cual el hombre, emitiendo por su voluntad fluidos cósmicos universales y vitales propios, impregnados de los fluidos de Dios y los espíritus puros, actúan sobre cuerpos animados e inanimados, como también en el ser humano. A través de la magnetización se opera una transmutación con la ayuda del fluido magnético. Es también un acto de socorro fraterno por medio del cual hay un desplazamiento del magnetismo personal del donador hacia el receptor, como hemos dicho antes, con la finalidad de equilibrar y restablecer la salud, en el cual se conjugan energías del ser humano y de su ambiente natural. Cualquier persona puede aplicar el pase y, de hecho, todos los seres humanos lo hacemos continuamente, aún sin darnos cuenta de ello, como al dar una caricia o un abrazo. Los fluidos curativos son absorbidos por las personas con necesidades por intermedio de los centros vitales, conocido en la India como chakras, que son acumuladores y distribuidores de energías, localizados en el perispíritu. Están así explicadas teóricamente las curas realizadas por Jesús y por los curadores de todos los tiempos. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el pasista? El pasista es aquel que administra el pase, que dona la energía. Ser un pasista es una tarea de gran responsabilidad, pues se trata de atender, ayudar y bendecir a las personas en nombre de Dios. Personas carentes y necesitadas del bienestar buscan en los centros espíritas u otros centros espirituales el recurso del pase como forma de alivio de las presiones psicológicas y el apoyo para sus fuerzas morales y físicas. Los beneficios del pase, pues el pase es un poderoso recurso restaurador del equilibrio psicofísico, eficiente en los más variados casos. Este procedimiento de interactividad magnético-mental-emocional no solo existe el impulso bioenergético del donante, sino también el de competentes espíritus calificados y comprometidos con la práctica del bien, asumiendo con naturalidad, junto con el donante, el papel que cabe a todo ser de buena voluntad de cooperar en la gran obra divina. En esos preciosos momentos, pequeñas maravillas ocurren y de ellas
consiguen disfrutar los que fueran y continúan siendo beneficiados tanto en la condición de donadores como en la de receptores de esas benefactoras energías físicas y espirituales. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden dar a los aspirantes a pasistas? Pues bueno, el donante o pasista no precisa ser un santo, ni lo somos naturalmente, pero necesita esforzarse en su transformación interior y en su crecimiento intelectual. Debe gozar de plena salud física como moral para ofrecer un buen servicio. No debe ingerir alcohol, drogas ni consumir alimentos en demasía, principalmente en el día del pase. Emocionalmente debe estar en condiciones estables, paz interior, libre de estrés y depresiones. Como el pasista, dona de sí una parte de los fluidos que van a fortalecer el lado material y espiritual del necesitado. Esos fluidos precisan de estar limpios de vibraciones deleterias, oriundas de vicios o excesos. En el aspecto mental, el pasista debe cultivar buenos pensamientos en su día a día. El egoísmo, la maledicencia, la sensualidad exagerada y la violencia en las actitudes deben ser combatidas. La espiritualidad superior asocia equipos de espíritus benefactores a los trabajadores que se esfuerzan, multiplicándoles la potencia para la administración del pase. La fe racional y la certeza en el amparo de los buenos espíritus son sentimientos que deben estar presentes en el corazón de todos los pasistas. Es fundamental en el trabajo de pase donarse con sinceridad a la tarea, bajo su responsabilidad, viendo en todo sufridor un alma carente de amparo y orientación. El pasista no debe tener preferencias por quien quiera que sea. Su auxilio debe ser igualmente distribuido a todas las personas. Las elevadas condiciones morales del pasista son fundamentales para que consiga obtener un resultado satisfactorio durante el servicio del pase. Bueno, continuamos con el siguiente tema, tipos de pases. Como bien hemos puesto en la pared los tres tipos de pases que vamos a explicar ahora: el pase magnético, el pase espiritual y el pase magnético espiritual. El pase magnético. La persona dona sus fluidos utilizando la fuerza magnética existente en el propio perispíritu. En teoría, cualquiera puede administrarlo. Sus cualidades varían según la condición moral del pasista, su capacidad de donar fluidos y su deseo sincero de amparar al prójimo. En el pase magnético generalmente se recibe asistencia espiritual. Eso sucede porque los espíritus superiores siempre ayudan a aquellos que, llenos de buena voluntad, atienden a los más necesitados. El pase espiritual, pues, es una especie de magnetización hecha por los buenos espíritus, sin intermediarios, directamente en el perispíritu de las personas enfermas o perturbadas. En el pase espiritual, el necesitado no recibe fluidos magnéticos del médium, pero sí otros más finos y puros, traídos de los planos superiores de la vida por el espíritu que vino a asistirlo. Por el hecho de no estar combinado con el fluido animalizado, el pase espiritual es más limitado que las otras modalidades de pases. El pase magnético espiritual es una modalidad de pase donde se mezclan los fluidos del pasista con los de la espiritualidad. La combinación es mucho mayor que el pase magnético y sus efectos más saludables. Generalmente es este el tipo de pase más aplicado en los centros espíritas, aunque se puede dar en cualquier lugar designado para ello que esté limpio de fluidos de pensamientos groseros. Es importante que tengamos en cuenta que todos podríamos hacerlo en algún lugar preparado o equipado para tal fin. Hemos llegado al final de la lección de esta noche, esperando que os haya ayudado a profundizar un poco más en este tema desconocido para la mayoría de las personas. Os agradecemos vuestro interés y os recordamos que podéis escribir al correo de la página web elsusurrodelangel@gmail.com con vuestras dudas o inquietudes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.